Buenas, buenos días, hermanos. Gracias por una vez más darnos la oportunidad de compartir con cada uno de ustedes en sus hogares esta maravillosa carta dirigida a la iglesia de Esmirna. Vamos a hablar un poco de esta carta. Caminando entre los candelabros, fiel hasta la muerte. Hoy nos vamos a concentrar en esta segunda carta de las 7 dirigidas a las iglesias de Asia. Esmirna, la actual es Izmir, ubicada a 60 kilómetros al norte de Éfeso. Esta actual Izmir es la que conocemos como Turquía. Recuerdan que Juan estaba exiliado en la isla de Pasmo, una isla rocosa y volcánica, y dirige esta carta, el cual nuestro Señor Jesucristo le da esa visión y le dice que se la dirige a un grupo de personas que él conocía su sufrimiento, a un grupo de personas que estaban en una ciudad económicamente, en ciencia y medicina, floreciente. Pero todas estas personas que creían en Jesús estaban sufriendo de muchos tipos de persecución. Vamos a, a seguir con el contexto de esta segunda carta, porque nuestro Señor Jesucristo le está expresando el amor y le estaba brindando confianza por los tiempos que se avecinan. La palabra del Señor nos dice así: y escribí al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Gracias, Señor, porque nos das esa esperanza. Y vamos a seguir con el esquema que veníamos haciendo con la carta anterior. La identificación. Nuestro Señor Jesucristo se identifica particularmente con estas personas de Éfeso diciéndole que Él era el primero y el postrero. El Señor Jesús le está diciendo a la iglesia y a los habitantes de Esmirna que antes de que los romanos llegaran, antes de que la gran ciudad fuese construida, antes del César, Él ya estaba. Y cuando pasen los reinos, los imperios, el poder económico, Él estará allí, porque Él permanecerá por hoy, mañana y siempre, porque Él es el alfa y el omega, Él es el principio y el fin, y su palabra existirá por los siglos de los siglos. Y miren cómo Dios va cambiando su perspectiva desde el inicio de la carta. Yo soy. Yo estaré allí siempre. Todo va a pasar, pero yo permaneceré. Hoy puedes estar sufriendo, pero yo estoy contigo y estaré siempre. También dice que Él es un Dios vivo, porque murió y resucitó. Y ahora vive entre nosotros en nuestros corazones. Qué grande.
El otro elemento es el elogio. Él dice, yo sé de tu sufrimiento, de tus obras y de tu pobreza. Sé que vives en una ciudad floreciente, sin embargo, están contra ti. Por eso le dice, tú eres rico, porque la riqueza del creyente está en lo que es y al Dios que sirve. También le dice, conozco la blasfemia o calumnias que emiten los que dicen ser judíos y no lo son. En esa ciudad particularmente, los judíos tenían cierta prerrogativa, ya que aportaron mucho dinero al César de turno y en la construcción de templos, de las calles, de grandes estadios, pero también dicen que habían sinagogas donde los judíos estaban en contra de los cristianos. El Señor les dice que son sinagogas de Satanás. Lo bueno que el Señor no tuvo ningún reproche. Cuando nos vamos al tercer punto, el reproche. Más bien tuvo palabras de aliento. Vámonos al estímulo. El vencedor no sufrirá de la segunda muerte. Pero también le dice, no temas de lo que viene. Sé que es fuerte. Vas a padecer hasta cárcel. Lo que estás viviendo, que nadie te da trabajo, se incentificará hasta llegar a que muchos de ustedes estarán en la cárcel. Porque serán probados. El engañador, el diablo, los meterá en la cárcel por 10 días. Algunos dicen que puede ser 10 días, otros dicen que puede ser un poco más. Lo importante que va a ser un poco tiempo. Lo único que te digo es, sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de vida. Esta es una generación que evita el dolor, que hemos llegado que hasta las mujeres se hacen cesárea para evitar sufrir el dolor. No me importa las implicaciones que pueda tener el bebé. Lo importante es que yo no sufra. Y no quiero decir con esto que la vida del cristiano es todo un sufrimiento. No. Cuando aprendemos a vivir en el gozo, ese sufrimiento pasa a un segundo plano. Cuando compartimos en, en comunión, en hermandad, las cargas pueden ser sobrellevadas con mayor facilidad. Y les digo que si te dijera que enfrentaras a la muerte y te darán una corona de vida, ¿te arriesgarías? Había un hombre que fue obispo de Esmirna. Fue después que Juan murió, él llegó a liderizar esta iglesia, pero fue un discípulo de esos que todos quisiéramos tener. Es un discípulo que entendió bien el mensaje que nuestro Señor Jesucristo estaba impartiendo, de amarnos unos a otros. Dicen que en el libro de Foxes sobre los mártires, él comparte un siguiente relato y se lo voy a leer textualmente. Dicen que durante el martirio de Policarpo, él fue llevado ante el procónsul, todos los condenados, y luego el procónsul lo apremió, y le dice, maldice y te liberaré, niega a Cristo. Policarpo respondió,
he servido a Cristo 86 años y nunca me ha hecho daño. ¿Cómo puedo blasfemar a mi rey que me ha salvado? En lugar de clavarlo como era de costumbre, solo lo ataron al poste porque les aseguró que permanecería inmóvil. Los enemigos de Policarpio pretendieron sofocar las llamas con más fuego, pero fallaron. Su fidelidad hasta la muerte avivó las llamas de la pasión divina y llevó la valiosa fragancia de mirra por encima de los gritos de la multitud hasta el trono de Dios. Nuestro Señor había vencido. Nada pudo haber preparado a Policarpo para la visión que disfrutó cuando la muerte dio paso a la vida y la fe dio paso a la vista. Él solo había visto a Jesús en el rostro y en el corazón de Juan, el discípulo amado. Ese día, el anciano obispo vio cara a cara a aquel a quien había amado y servido durante 86 años. Llevaba una corona de victoria en la mano. Amén. Para ir concluyendo, en algunas ocasiones Jesús lo define como morir con fe y con dignidad espiritual. Amados, morir es la única cosa segura que tú y yo haremos, a menos que seamos esa generación que recibamos al Señor en el aire, sin pasar por la muerte. Porque nuestro Señor Jesús nos dio el ejemplo de cómo vencer a la muerte. Para concluir, nos vamos a sentir pobres, nos negarán trabajo, sin darnos explicación. Lo que nadie te puede quitar es tu relación con Dios. Vamos a ser probados. La iglesia no tiene que esconderse actualmente. No temas, porque el Señor te dice que Él está contigo. Seamos obedientes, íntegros y fieles a Dios. Hermanos, que Dios los bendiga. Nos veremos la próxima semana caminando entre los candelabros con la carta a la iglesia de Pérgamo. Esta carta que dice que, en su parte, resumiendo, que nuestro Señor peleará con la espada de su boca. En el nombre de Jesús. Amén.